alguna vez seguro que has pensado, porque este chaval está sacando 10 o notas muy altas y yo no, ¿sabes? Y a lo mejor te crees que este chaval pues es más inteligente o más superdotado y luego pues te lo encuentras en la plaza comiéndose unos churros y dices, este tío pues no está todo el día en su casa estudiando, ¿no? Como estoy haciendo yo o como llevo un par de semanas que estoy agobiadísimo. Y esta gente realmente no son mucho mejor que tú o mucho más inteligente que tú, simplemente tienen un sistema, unos hábitos que han implementado durante un tiempo y luego los han automatizado y por supuesto saben unos truquitos que te voy a contar yo aquí en este vídeo. Estás estudiando y a lo mejor al día siguiente ya no te acuerdas de nada o básicamente de muy poco, o a lo mejor estás intentando el hecho de estudiar, de memorizar, pero no te entran las palabras ni te entran los temas. Pues este es tu vídeo, básicamente te voy a explicar por qué. Un dato que esto, bueno, lo estudió pues Hermann, es un científico. El tío pues descubrió que cuando tú estás aprendiendo algo y lo estudias, al día siguiente, de eso que te has estudiado, te acuerdas de un 50%. A los 2 días, te acuerdas solo de un 30%. O sea, has perdido un 70% de lo que te estudiaste. Y a la semana básicamente solo te queda un 10%. O sea, has perdido un 90%, casi todo lo que tú estudiaste. Es como si no hubieras hecho nada. Has perdido tu tiempo totalmente. Esto es porque lo estás haciendo mal. Si tú, por ejemplo, estudias para un examen en un día, por ejemplo, 3 o 4 horas, a lo mejor te puede servir. Pero es que después del examen lo escupes todo y luego no aprendes nada. Y cuando esto en tercero de eso te puede servir. Pero en bachillerato, que te está cayendo todo en el siguiente examen, esto no te sirve de nada. Estás perdiendo tu tiempo, básicamente. Esas 4 horas son inútiles. Yo lo que te recomiendo, que esas 4 horas las dividas en 4 días o 5 días. ¿Y a qué se debe? El cerebro aprende mucho mejor y es muchísimo más efectivo si se repite las cosas. Entonces, la gente que tiene una buena memoria o básicamente siempre se acuerda de las cosas es porque lo ha repetido varias veces. Entonces, el cerebro aprende por repetición. Entonces, tú el primer día lo que debes hacer es aprenderte el tema, ¿no? Imagínate, pues el reinado de Alfonso XIII. Te estudies el tema o lo que sea, todos los tópicos que tengas. Y al día siguiente, imagínate, tienes el examen, ¿no? Pues lo escupes y ya, pues en el siguiente examen te tienes que volver a estudiar el reinado de Alfonso XIII porque no te acuerdas. Y es totalmente normal. Tú lo que tienes que hacer es, te estudias eso y al día siguiente, obviamente, no va a ser el examen porque le vas a dejar como unos 4 o 5 días para antes del examen. Pues ese día lo repasas, ¿no? Haces un buen repaso. El tercer día, ese repaso un poquito más corto. Y el cuarto día, simplemente lo revisas yo le digo, para incrementar la confianza. Pero ya te lo sabes, ¿vale? Esto lo que estás es como repitiéndolo. Y lo que va a hacer es que asientes mucho mejor los conocimientos. Y obviamente cuando tengas el siguiente examen, que te va a entrar también reinado de Alfonso XIII, verás tú que te vas a saber, obviamente no todo, pero seguramente más del 50%, más del 60% y tu tiempo ha valido la pena y no lo has perdido. Esto que te acabo de contar, básicamente se llama el estudio por revisiones. Esto lo solía hacer yo sobre todo en historia, en ingeniería en la parte teórica, en tecnología industrial. Y básicamente, bueno, ahora que estoy en la universidad, pues al ser en América, pues todo es más práctico, no es tan teórico como en España, pero por ejemplo, los estudiantes de medicina y los estudiantes donde tienen que memorizar mucha teoría, básicamente hacen esto, si no sería imposible, incluso los de derecho hacen esto, o un policía que se tiene que estudiar toda la Constitución para las oposiciones, tiene que repetirlo, porque es que no puede hacer el otro caso, ¿no? De estudiar varios días, muchas horas, y seguramente al ser tanto contenido, es que dentro de 2 semanas lo primero que te estudiaste no te lo sabes. Lo siguiente, a lo mejor este no es tu problema, a lo mejor tu problema no es memorizar, sino que lo memorizas, pero no lo entiendes. Esto es un problema que le suele pasar a mucha gente, y sobre todo en asignaturas un poco más prácticas, como puede ser dibujo técnico, física, la parte práctica de ingeniería. Aquí yo lo que te recomiendo es intentar que tu tiempo lo inviertas en
no en hacer muchos ejercicios y memorizar los pasos, sino en entender realmente lo que estás haciendo. O sea, si a ti te están pidiendo algo, o te están pidiendo una incógnita, o varias de ellas, y tú tienes ciertos datos, realmente decir tú, oye, tengo esto, 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 entonces, por medio de estas fórmulas, por medio de estos procesos, sobre todo en física, que tienes que justificar cada cosa que hagas, llego a esto. Eso es lo que tú tienes que... Es un razonamiento. No puedes... mira, pues lo hago directamente automatizado, porque seguramente cuando te cambien el problema, que es lo que más seguro, vas a decir, hostia, ¿esto cómo se hacía? Esto no es de la misma manera, no puedo hacerlo así. Eso es porque no lo entiendes, simplemente estás estudiando por memorización y automatización, que eso es lo que suele pasar a mucha gente, y luego cuando le cambian una palabra del problema a un sentido, ya toda la mierda, ¿no? Entonces, eso también es una manera de perder tu tiempo. Entonces, lo que yo te recomiendo, darle mucha atención a entender lo que estás haciendo y no memorizar, sino entender realmente los pasos, entender realmente qué significa cada fórmula y qué significa la teoría en la práctica, ¿no? Algo que te puedo recomendar, y esto es muy muy útil y es el método de estudio que yo utilizaba, sobre todo, da igual realmente, física, dibujo técnico, lo que sea, te va a servir, se llama el método Feynman, fue inventado pues obviamente por Feynman. Yo tengo un vídeo de este método de estudio donde lo explico a fondo, pero aquí te doy una preview. Básicamente lo que tienes que hacer es explicarle a tu madre o a ti solo o a tu hermana el tema de la manera más fácil, más simple, más corta posible, como si tuvieras un niño de 5 años. Si tu hermana lo entiende o tu madre lo entiende, o si en ese caso pues no tienes hermana o tienes madre, o no tienes madre, no, pero si no tienes nadie en la casa, pues lo haces tú en voz alta y te pones, yo lo que hacía era andar por la casa hablando, mirando obviamente pues a la nada, y pues lo iba memorizando el tema y lo iba repitiendo, que de eso va la cosa. Entonces, si por ejemplo tu hermana lo entiende, es que te sabes bien el tema. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, te quedas atrancado en algún sitio, ya sabes qué es lo que te falta por pulir, o lo que te falta por entender, o lo que te falta por memorizar. Pero este método es una maravilla y te lo recomiendo mucho. Bueno, también tengo un vídeo de métodos de estudio, donde te dejo todos los mejores métodos de estudio y la combinación que yo usaba, y que no tiene pérdida. Si en ninguno de estos dos cosas que yo te he dicho antes es tu problema, seguramente que es un problema muy común y la verdad que es muy muy jodido de quitar ese mal hábito. Básicamente es que te cuesta ponerte. Si te cuesta ponerte, entonces memorizas bien cuando te pones, obviamente, y lo entiendes bien. Si te cuesta ponerte, yo te recomiendo que te mires este vídeo, que es la regla de los 2 minutos. Y igualmente voy a hacer otro vídeo sobre otra regla, otro truco, otra técnica, hablando pues para este sin problema, ¿no? Que al final es algo muy jodido, ¿no? Que es lo que te cuesta ponerte. Y con esto pues espero que te haya gustado, que te haya ayudado, que es lo más importante, y nos vemos en otro vídeo.